María, cuando Esto quieras. ya se está grabando. Em, Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar comentarles que es algo bastante imprevisto, no imprevisto porque ya iba comunicándome informalmente porque estoy de licencia ordinaria y bueno, decidí participar y brevemente en el comienzo de esta charla y fundamentalmente para agradecerles a todos los presentes y principalmente a Román Müller de la Dirección Nacional de Protección Vegetal y a Carla Calvé de la Dirección Nacional de Operaciones. Los dos van a eh, tratar sobre temáticas que tienen que ver con Renfo, con movimientos de vegetales, en el caso de Carla por su actividad en la barrera sanitaria de Patagonia Norte, todo lo que todas las implicancias que tiene que ver con el movimiento de vegetales y todas las exigencias normativas y sanitarias. Y en el caso de Román, seguramente todo lo que tenga que ver con el registro, que lo relacionamos con viveros, ese registro nacional, espero no, fitosanitario de operadores de propagación y micropropagación de vegetales, en el caso de Carla, todas las implicancias que tiene que ver con el movimiento de vegetales, como lo decía anteriormente, y fundamentalmente también comentar que este tipo de charlas son charlas que generalmente salen o las temáticas por cuestiones inherentes no a temas específicamente técnicos, sino a cuestiones que se dan en la atención ciudadana, en la atención al público en general, porque a veces no solo es público que está comercializando un producto, que a veces es como decimos, es el usuario cautivo del SENASA, sino un simple pasajero, una persona que traslada un vegetal de una zona a la otra y que es la persona menos impregnada de la información sanitaria. Y muchas veces aparecen estas temáticas en lo que tiene que ver con la atención al público en general, y son estas temáticas las que se manifiestan en los grupos de chat, tanto de red de referentes como el otro que es más informal de atención al público, y que tanto Carla como la gente de NPB, o puede ser de NICA también, por otros, es decir, productos controlados por que son de competencia de esa dirección, aparecen como temática frecuente. Por eso lo decimos siempre, este tipo de charlas sirven no solamente para que sea un discurso unidireccionado, sino para que se pueda generar un debate o una consulta, un intercambio, fundamentalmente de todas las dudas que puedan llegar a aparecer a lo largo de nuestra actividad. La atención ciudadana, como bien lo manifiesta desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, lo manifiesta que está en la jefatura de gabinete, de qué manera nos tenemos que acercar a la ciudadanía, de qué manera el Estado tiene que dar respuestas. Y cuando decimos dar respuestas, sabemos que en el caso del SENASA, el rol del SENASA es prácticamente el rol del control agroalimentario en todo el país, pero también mostrar por qué estamos controlando. Eso me parece que de cara a la ciudadanía es lo más importante. A veces también pueden aparecer alguna queja, que eso también se tramita en el ámbito de la coordinación que actualmente conduzco, y que también es muy importante para la ciudadanía en general saber por qué el decomiso, por qué pasa tal cosa o tal otra con la mercadería que está transportando, y bueno, todo el rol, como lo comenté anteriormente, que también se va a explayar Román Müller con todo el tema de viveros y documento de tránsito vegetal. Les pido disculpas por, digo, un poco la distensión que tengo por estar de vacaciones, pero tratar de inmiscuirme un poco en la temática de esta jornada tan linda y muy, muy emblemática en lo que tiene que ver con estas circunstancias, situaciones cotidianas que se dan en la atención con la ciudadanía.
y en la relación con la ciudadanía. Muchas gracias, Carla, siempre dispuesta, muchísimas gracias, muchas gracias siempre, hasta con el video que ya vamos a estar difundiendo. Muchas gracias, Román, y gracias a todos y todas las participantes. Muchísimas gracias, gracias Estela por la organización de esta jornada y a todos los integrantes de la coordinación. Un abrazo enorme y adelante. Gracias, María. Va a actuar como moderadora nuestra querida ingeniera Carla Calver, así que le damos la palabra a ella y les pido por favor que se pueden apagar los micrófonos para que no haya interferencias. Bueno, les cuento cómo surgió esto. Voy a tratar de ser breve. Para quienes no están como referentes de SIAP, les cuento que el SIAP es el Sistema Integral de Atención al Público del SENASA que se creó a través de la resolución de SENASA del año 2020 y con el objetivo de acercarnos a la ciudadanía, también de formar una red de referentes en la que podamos compartir conocimientos, construir conocimiento y que los mismos hacia la ciudadanía por distintos medios y canales, teniendo en cuenta que trabajamos en un organismo federal y en ámbitos diferentes en cuanto a condiciones productivas, socioeconómicas del país, ¿no? Entonces la idea es que tengamos una red donde podamos participar, consultarnos, compartir lo que sabemos y dar respuestas asertivas y rápidas a los ciudadanos. Y bueno, dentro de la órbita del SIAP y de lo que establece también la normativa, que es la resolución SENASA 468 del 2020, también se establece que una de las acciones va a ser a realizar talleres técnicos de diferentes temáticas de interés. Y en esta oportunidad yo planteé cuando me consultaron en esta época qué sería bueno tratar y planteé la necesidad de conocer un poquito más acerca de la normativa que refiere a la producción, a la comercialización y al tránsito de material vegetal, porque bueno, en primavera nosotros vemos que hay muchas consultas, primavera, otoño, hay muchas consultas de la ciudadanía en general que se moviliza por vacaciones o distintos motivos, y a su vez porque la primavera es la época donde todo el mundo le dan ganas de arreglar su jardín y comprar plantas y demás. En Barrera, que es donde yo estoy, en la Barrera Patagónica, es algo de todos los días tener procedimientos de rechazos, decomisos y también consultas. Lo que nosotros vemos es que sería interesante que la ciudadanía conozca más del tema para no llegar a lo traumático que es un decomiso o un rechazo en el medio de la ruta, porque después la disposición final tampoco es muy motivadora, porque si decomisamos una planta por presunto riesgo fitosanitario, tampoco en general la podemos donar. Entonces, bueno, también vemos que hay bastantes problemas de identificación de la mercadería, de problemas de falta de documentación en lo que transita. Y también tenemos un poco de desconocimiento porque siempre nosotros nos focalizamos en las especies vegetales que están reguladas por alguna plaga o alguna enfermedad cuarentenaria. Pero también vemos que ahora hay programas para por otras plagas y enfermedades no cuarentenarias, pero que están reglamentadas. Entonces, de ahí que le pedimos al área específica que nos hiciera una presentación y para poder zanjar las dudas que todos tengamos los que estamos en la atención ciudadana.
Así que bueno, sin mucha más introducción, yo le quisiera dar el paso a Román, que es quien va a hacer la presentación. Y bueno, después si quieren, para organizarnos, podemos escribir las dudas en el chat, así no lo interrumpimos y una vez que él termine, nos vamos organizando para que él o Matías nos puedan ir contestando. Si les parece, si te parece, Román, ¿querés agregar algo? Si no, arrancamos. No, perfecto, Carla, dale. Arrancamos con la charla. Bueno, un gusto verlos. Algunos hace mucho tiempo que no los veo, otros es la primera vez. Me pareció muy interesante la propuesta, sobre todo en relación a que, dadas las condiciones, estamos restringidos en nuestro accionar y por ahí todo este tipo de consultas que nos llegaban por uno o por otro medio cuando estábamos yendo a las regionales nada, se van zanjando y ahora es como que hay muchas consultas pequeñas por ahí que resultan en consultas que después, si avanza la situación, se transforman en algo más complicado de resolver, como decía Carla. Está bueno que más o menos todos tengamos un conocimiento, aunque sea básico, de lo que es la normativa en el caso del área de viveros. Los que les voy a presentar es algo muy, muy sencillo. eh, los que trabajan por ahí con viveros le va a resultar elemental o básico, pero bueno, tampoco quería complicar o ponerme a ver tanto detalle, sino que quería más que nada plantear el tema y bueno, después que surjan las dudas y en base a eso podamos charlar entre todos y hacerlo algo más interactivo, si les parece. Así que bueno, le agradezco a Estela también que me fue orientando y ayudando con la presentación. Y si quieren, arrancamos con una breve presentación de los temas y después abrimos el espacio para consultas. Sí, sí, Perfecto, arranquemos. Román. Te comparto la pantalla. No quiero dejar de mencionar que está Matías también del área, Matías Cecín, que lo incorporamos en plena cuarentena para que nos ayude a atajar los penales. Así que bueno, tenemos una gran incorporación al área de viveros. Cualquier consulta, él también está empapado en el tema, así que le dejo la posta a él también. A los que no me conocen, yo soy Matías Cecín. Buenas tardes, ¿cómo andan? Cuando quieras, Estela, si querés compartir la pantalla, la presentación, así lo vamos viendo, lo vamos. Yo voy a apagar mi video para tener mejor señal. Bueno, mientras mientras aparece la presentación, les quería comentar un poco cómo viene el trabajo en el área de viveros. Eh, Inicialmente Viveros como área se creó en el año 2009 a raíz bueno, del tema del surgimiento del HLB principalmente y una manera también de evaluar y de hacer un diagnóstico de la cantidad de operadores de material de propagación que había a lo largo y a lo ancho del país. Ese trabajo se fue haciendo. eh, se fue, Se fue logrando y hoy día el programa tiene otro tipo digamos, se le fue dando otro tipo de orientación, dado que tenemos una cantidad importante de operadores de material de propagación dentro del registro y dadas también las características y las condiciones operativas de cada una de las regionales, entonces se fue ayornando y acomodando el programa para atender a todas esas necesidades. Hoy en particular, o el tema, digamos, que nos convoca hoy es el tema
el tránsito de material de propagación. Cuando hablo de material de propagación, estoy hablando de todos los materiales, sean plantas o partes de plantas, que puedan servir para propagar o para multiplicar una planta. Esto lo digo porque por ahí para algunos resulta obvio, pero para otros resulta que material de propagación es tan variado como puede ser una planta de naranjo o un tubérculo de papa o por ejemplo, un sarmiento de vid. Entonces, lo que abarca el programa o la cantidad de distintos elementos o productos que pueden trasladarse o moverse en el país, respaldados por un DTB, son muy variados. Ahí les presento las dos resoluciones principales, en donde está la información respecto a lo que les voy a comentar ahora. Una es la resolución 27, resolución SENASA 27 del año 2019, y la otra es la resolución SENASA 1678, que es la que rige el registro de materiales de propagación vegetal. Si quieren avanzamos, Estela. Bueno, ahí hay dos cuestiones que les quería mencionar. Por un lado, el tema tránsito, dentro de lo que es la resolución 27, como está resaltado ahí en la presentación, abarca a todos los materiales de propagación vegetal. Antes, digamos, hace cuantos años atrás, había distintos documentos que servían como respaldo para el movimiento de plantas y partes. Estaba la guía, estaban las estampillas, algunos se movían con una factura o remito. Bueno, lo que vino a hacer el DTB a través de la resolución 27 es unificar todos los documentos de tránsito en un solo documento que es el DTB. Por otro lado, dentro digamos, de lo que hace el programa, está lo que es el registro, que es lo que les mencionaba recién, el registro de operadores de material de propagación, porque por supuesto antes de poder emitir cualquier documento de tránsito, nosotros vamos a tener que estar, el operador va a tener que estar registrado en SENASA correctamente como operador de material de propagación. Y por otro lado, otra cuestión importante, y algo de esto mencionó Carla, es el tema de la priorización de plagas, y en este caso las PNCR, que son las plagas no cuarentenarias que son reglamentadas, que aplican específicamente para material de propagación. Entre otros materiales que están regulados por esta normativa, encontramos, bueno, papa, cítricos, todo el género Prunus, material de vid y de frutilla. Esto es porque tienen algunas plagas específicas asociadas. Pasamos a la siguiente. Un poco lo que les mencionaba antes es que en un principio el programa tenía un fin principalmente de registro y de una idea de censar el universo de operadores de material de propagación. Eso se realizó y de hecho hoy día tenemos alrededor de 3.000 operadores y un poco más. Ahora, con la nueva normativa, la 1678, que es la que les mencioné recién, el objetivo del programa pasa a ser, por un lado, registrar obviamente a todos los operadores de material de propagación vegetal, pero también hacer un hincapié en la escala que manejan y los canales de venta que realizan su manejo, y por otro lado hacer una categorización de riesgo fitosanitario de las especies manipuladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, vuelvo para atrás, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a ser lo mismo un operador de material de propagación, por ejemplo, de material ornamental, o comúnmente llamado ornamental, o una florería que está en cualquier pueblo o barrio, a un productor grande que, por ejemplo, produzca material cítrico, produzca material de vid, produzca material de prunus o otro tipo de materiales que para nosotros son priorizados. ¿Por qué? Porque están
vinculados a una producción regional importante y porque a su vez esos materiales o esas especies vegetales tienen asociadas plagas que son importantes a nivel de riesgo fitosanitario. Entonces, con esto lo que nosotros queremos lograr es que las acciones operativas, tanto en lo que es la administración del registro como la fiscalización que se hace de estos operadores de material de propagación, sea de tipo inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Que le demos justamente prioridad a los viveros o a los operadores que manejen este tipo de materiales y no estemos dándole la misma prioridad o el mismo nivel de control o sobre otros operadores que por ahí no tienen asociado el mismo riesgo. Ahora sí, Estela, por favor. Bueno, acá está el listado que está asociado dentro de la normativa de viveros de las especies que al día de hoy son especies priorizadas para el programa de viveros. Dentro de esto, como verán, tenemos una variedad importante, desde cítricos, prunus, también, por ejemplo, el género de especie de peral, manzano, las palmeras, especies, por ahí las especies también, especies de tipo tropical, como palta, por ejemplo, como banano, vid, kiwi, bueno, en cada una de las regiones o en cada uno de los lugares donde ustedes desempeñen sus actividades, seguramente va a tener más o menos preponderancia cada una de ellas. Pero lo importante saber es que este listado está colgado dentro de la página de SENASA, de hecho está colgado en el micrositio de viveros, y es un listado que es dinámico, es decir, si llega a surgir alguna plaga en particular en algún cultivo y se puede llegar a modificar este listado y está enmarcado, queda dentro de la normativa porque está correctamente avalado por ella de que el listado que esté publicado oficialmente en la página es el listado de especies priorizadas. Seguimos si quieren. Bueno, respecto a lo que es DTB, como les mencioné antes de hablar de DTB tenemos que hablar del registro. Para hacer el registro de un vivero o cualquier material de propagación, los operadores de material de propagación, como vieron, hay un listado muy grande de especies y dentro de ellos hay una cantidad importante, digamos, de productores. Y además, no solamente están los productores, sino también están los intermediarios, que es decir, son operadores que manejan material de propagación, pero que no lo producen ellos, sino que compran a un tercero y después lo revenden. Ellos también entran dentro de la categoría de este registro RENFO. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los importadores de material de propagación. Lo mismo sucede con los almacenamientos, por ejemplo, de papa semilla o almacenamientos de frutillas, de plantines de frutilla. Todos estos operadores deben estar registrados correctamente como RENFO. Para hacer el trámite se hace online, se hace a través de la página de trámites a distancia y se hace con la clave fiscal. Bueno, esto corre lo mismo que para la mayoría de los registros de SENASA. Se realiza el apoderado de la clave fiscal, digamos, hace el registro, eso llega a la bandeja de entrada de la regional y de acuerdo a eso se procede, según la normativa de viveros, a inspeccionar o no el establecimiento. Bueno, lo importante de resaltar esto, que les quiero resaltar es que el registro es gratuito, o sea que cuando algún operador no se quiere registrar por una cuestión económica, no sería una limitante. Ahora sí, pasamos. Lo que les mencioné un poco es esto de que para ingresar o para hacer el registro, lo realizan con la clave fiscal. Obviamente si es un productor y está, digamos, realiza una actividad agropecuaria, va a tener que estar primero inscripto en RENPA, que es el registro básico, digamos, de SENASA. Va a tener que tener un DNI y la información básica que va a necesitar es una información del croquis del vivero, de las instalaciones, la ubicación, etcétera, la personería jurídica. Esto es muy importante porque muchas veces sucede que los trámites
lo realiza una persona, un contador, alguien que contrata al operador, en un contador es raro que pase, pero lo realiza algún tercero y el trámite se realiza a nombre del quit del tercero y no ingresa bien el trámite y tiene que volver a hacer el trámite de vuelta. Bueno, lo importante es que el trámite se haga al quit del registro que va a ser efectivamente el responsable del producto. Y en el caso de corresponder, es decir, que sea un productor de material de propagación, va a necesitar contratar un responsable técnico de viveros. Responsable técnico lo que hace básicamente es responder ante SENASA por toda la cuestión fitosanitaria. Hay un registro de responsables técnicos y nosotros dentro del programa lo que hacemos es brindarles capacitaciones y actualizaciones respecto a las normativas. Continuamos. Bueno, entrando en lo que es DTV específicamente, como les mencioné antes, la resolución que abarca todo lo que es material de propagación y tránsito de material de propagación es la resolución 27, no hay otras normativas para viveros. Obviamente está vigente la resolución de lo que es general de DTV, pero dentro de DTV la resolución que el marco normativo para viveros es la resolución 27, ¿sí? No sé si había alguna pregunta o seguimos adelante. Volvé, por favor, una para atrás, Estela. Bueno, lo que marqué ahí, lo que quería marcarles principalmente es, por un lado, que bueno, no lo vuelvo a repetir, el único documento válido para transitar es el DTV. Entonces, ante cualquier duda o consulta que les llegue a ustedes como referentes de SENASA, es que para cualquier persona que quiera transitar o mover materiales fuera de la localidad donde vive, necesita este documento para no estar, digamos, ante la posibilidad de que le saquen la mercadería o el producto. Por otro lado, bueno, básicamente el movimiento para hacerlo muy simple, ¿no? El movimiento de DTV va a ser de un vivero productor, generalmente un vivero intermediario, y de ahí va a un particular o un productor. Esto es, digamos, lo más elemental de los movimientos de DTV. Ahora sí, Estel. Bueno, y acá se viene la parte por ahí que genera un poco más de dudas, que es por ahí la parte de excepciones para el uso de DTV. Para hacerlo más o menos fácil es, siempre va a necesitar DTV el producto, a excepción de las ventas a consumidores finales, es decir, un particular, y siempre y cuando estas ventas se realicen dentro de la localidad. Si yo quiero ir a comprar rosales, por ejemplo, 5 rosales a San Pedro, por decir un lugar, y traerlo a una localidad, por ejemplo, no sé, en Santa Fe o en Córdoba, voy a necesitar un DTV. Ahora, si yo compro para mi producción, para mi casa, un producto dentro de, digamos, de mi localidad, en ese caso sí puedo hacer uso de esta excepción del DTV. Es decir, siempre que manejen materiales de propagación y hagan tránsito federal, voy a necesitar un DTV. Ahora, si la venta es un consumidor final y no son ornamentales, caso de las especies priorizadas que les mencioné antes, si es una venta puntual, que son de menos de 5 unidades o hasta 5 unidades, para ser más preciso, en ese caso puede moverse con un remito factura. Ahora, cuando son especies ornamentales y está dentro de la localidad, también puede moverse con remito factura, pero en el caso de especies ornamentales desde un establecimiento a otro, por ejemplo, el caso de un productor que mueve plantas desde su establecimiento a la boca de expendio o al lugar donde las vende, en ese caso puede hacerlo para especies ornamentales sin el DTV, pero siempre tiene que haber algún documento de respaldo. No sé si fui del todo claro, pero bueno, cualquier cosa
volvemos sobre este punto. Lo que les decía ahí es la condición es que no salga de la localidad o que no sea, no realice tránsito interjurisdiccional y que no haya obviamente alguna restricción cuarentenaria. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, después otras partes de la normativa que se los quería no dejar de mencionar es que establece esta nueva normativa, que es la 27, es que para los productores o la gente, digamos, que tiene materiales plantados en su lugar de producción, siempre va a necesitar tener el DTB que le sirva como respaldo de los materiales que compró. Por otro lado, eso es importante porque a partir de la entrada en vigencia de la normativa, todos los materiales que ingresaron a un establecimiento tienen que tener un origen cierto, es decir, pertenecer o venir de algún establecimiento registrado en SENASA. Bueno, después por otro lado, después está el tema de las sanciones, que lo establece la normativa, que está de acuerdo a la resolución, a la ley SENASA, la 27233, y las medidas que son preventivas, que es lo que mencionaba un poco Carla, van a seguir la línea de lo que es el manual de procedimientos de SENASA e infracciones, que está en la resolución 38. Seguimos. Bueno, para ir resumiendo es, primero, para poder emitir un DTB voy a tener que estar registrado correctamente en el registro fitosanitario de operadores de material de propagación, cuya sigla es el RENFO. Eso se agrega al sistema con la clave fiscal, el sistema DTB, y a partir de ahí se puede emitir los DTB que sean necesarios. Obviamente, para que el sistema esté dado de alta, el RENFO, previo a eso, tuvo que haber cumplido con toda la normativa de viveros y se le haber realizado algún tipo de inspección de parte del personal de SENASA. Y acá está un poco lo que lo quería graficar, es el tema de los movimientos y cómo se da esto a lo largo del año, o a lo largo de los distintos meses, y claramente lo que decían hoy es el pico de movimientos de materiales de propagación se da principalmente en los meses de primavera, verano. Bueno, hasta ahí mi presentación cortita para no aburrirlos. Ahí están los teléfonos de contacto, la dirección. Y cualquier cosa, obviamente, nos pueden contactar. No mucho más para decir, las dudas que surjan, los escucho. Bueno, gracias, Román. Yo ahora me parece que estaría bueno aquellos que hayan recibido alguna consulta de la ciudadanía respecto a esto y se les haya complicado para responder o cuáles son las preguntas más comunes que reciben. En el caso nuestro de Barrera, recibimos continuamente de gente que quiere irse de vacaciones o se muda de una parte del país a otro y preguntan si pueden llevar las plantas que tienen en maceta en la casa. Esa es una de las preguntas muy comunes. La otra pregunta que también surge o que se nos presta conflicto es que la normativa establece que si uno, aunque lleve plantas para uso personal, si pasa a otra provincia, o sea, cambia de provincia o ingresa a una zona de producción protegida por alguna plaga, entonces debe llevar sí o sí el DTB, como nos pasa en el caso de la barrera patagónica. La gente cuestiona, incluso los mismos inspectores, los agentes que les toca controlar, les cuesta contestar a esto porque la restricción, por ejemplo, es por mosca de los frutos o por lobesia botrana para ingresar a Patagonia. Entonces, ¿qué tiene que ver un cactus, una crasa, una florcita, una flor de estación, alguna planta ornamental que no tiene nada que ver ni con moscas, ni con lobesia, ni con HLB? Digamos, si Patagonia está libre de mosca de los frutos y de lobesia botrana,
¿Por qué la restricción frente a otras especies que no son hospederas de esas plagas? Eso es lo que a veces cuesta un poco dar la explicación. También se nos dificulta muchísimo a la hora del control la identificación en algunos casos porque la mayor parte de las cosas que vienen no está rotulada. Entonces, bueno, la verdad que no tenemos toda la botánica en la cabeza, los que estamos en la ruta controlando, y ahí es donde a veces se dificulta. No sé el resto de la gente que está presente acá en esta charla, si ha recibido alguna otra pregunta o queja que le haya dado lugar a una consulta o digamos, a dudas y que no sabían contestar. Bueno, y la otra también que quería que nos comentes es cómo es esta cosa de que algunas cosas son competencia del SENASA y otras del INASE, hasta dónde hay responsabilidades concurrentes. Eh, por ejemplo, vimos que también otra de las preguntas se terminó ya se dejó de usar la planilla de movimiento, de autorización de movimiento para género prunus, para el caso de las especies hospedantes de Plumpaux virus. Estaba la planilla manual, después empezamos a recibir el DTB con el número de planilla en las observaciones, ahora dejó de circular la planilla. ¿Qué pasó con eso? Si el DTB para todos los casos va a ser el único documento con el que se va a circular. Bueno, todas estas cosas son las que nos surgen, nos han surgido, y tal vez el resto tenga más preguntas. Bueno, voy contestando de atrás para adelante. Decime si me falta algo. Lo que puedo contestar, ¿no? Por el tema de la autorización de movimiento de material de Prunus, sí, efectivamente se fue migrando de lo que era la antigua planilla, donde se hacían fotocopias de fotocopias de fotocopias del material autorizado, hacia poner dentro del DTB el número de autorización, y con el cambio de la normativa de la 1678 directamente se sacó esto de la autorización, y el único documento que es válido para el movimiento de material de Prunus es el DTB, pero los productores de material de propagación de Prunus y los que tienen plantas madres realizan una inscripción previa de sus plantas madres, y esas plantas madres siguen siendo verificadas por las oficinas o los centros regionales en realidad, donde esos viveros están situados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que directamente se dejó de controlar lo que es material de propagación pruno, sino que se trató de simplificar lo que era el tema del respaldo documental, y entendemos que si un material, si un DTB respalda una determinada cantidad de materiales de prunos, ese material tiene una trazabilidad y se puede seguir mejor aún con el DTB que con la planilla anterior de papel, que la verdad que era altamente engorroso de seguirlo, y que con el DTB uno puede trazar una línea y saber un poco mejor de dónde vienen esas plantas y ciertamente su origen, que es lo más importante. Respecto a lo que es mudanzas, es todo un tema, es verdad. Nosotros, cuando nos llega la consulta al programa, lo que tratamos de comentarles a la gente es que no tenemos manera de certificar la sanidad o el tipo de plaga que puede tener asociada a las plantas que muevan, y que la verdad es así. Entonces, bueno, la justificación fitosanitaria de esto es que SENASA no tiene la posibilidad operativa de ir casa por casa a hacer una verificación fitosanitaria, y aunque existiera la capacidad operativa, no tenemos los medios para hacerle el seguimiento, saber de dónde viene esa planta, menos cuando se trata de plagas, por ejemplo, de tipo de hongos o de bacterias, que uno no tiene ni idea, o sea, una prospección visual no lo puede determinar. Entonces, ante, digamos, el riesgo que eso implica, la verdad es que el traslado de plantas entre regiones o entre localidades no está amparado para lo que son las mudanzas.
entendemos que hay casos particulares, por ejemplo, que quieren mover, no sé, un cactus de una casa a la otra. Obviamente que eso nosotros no lo vamos a poder controlar efectivamente, pero tampoco institucionalmente podemos bajar una línea o una manera de interpretar la normativa a nuestro criterio y decir, bueno, no, si pase, no pasa nada. O sea, si yo tengo que responder con la normativa en la mano, la verdad que no se puede hacer eso. Y después ya lo otro no me acuerdo que me habías comentado. Tema de de INASE, SENASA, bueno, porque hablábamos de material de separación como toda parte vegetal capaz de reproducir la planta, Bien. pero bueno, es semilla botánica, ¿no? Que ahí está el INASE. No sé qué Sí. otra responsabilidad concurrente hay con el INASE. Bueno, el tema con INASE hay dos cuestiones. Hay dos cultivos en Argentina que son de certificación obligatoria, que por un lado cítrico, donde trabajamos juntamente con INASE. INASE hace la parte de certificar variedades y especies, obviamente, que SENASA lo que hace en este caso es certificar la parte fitosanitaria. Entonces ahí hay dos, como vos decías, dos obligaciones concurrentes. Entonces el material vegetal de cítricos, y también ocurre lo mismo con material de propagación de papa, que también tiene un esquema de certificación obligatoria. Tanto SENASA como INASE participan en eso. Para el caso de cítricos, tenemos el DTV como documento de tránsito vegetal, y dentro del DTV deberían venir las estampillas. Yo entiendo que ahora con el tema digamos, de todo lo fitosanitario, todo lo que tiene que ver con la pandemia, dejaron de emitir las estampillas y directamente le dan un número que ponen número de estampilla, o lo que deberían hacer por lo menos es poner en el DTV desde la estampilla tal a la estampilla X. La verdad que eso nosotros como SENASA no tenemos manera física de controlarlo para lo que es cítricos. Lo que sí exigimos y pedimos es que tenga el DTV por las cantidades que estamos viendo. Y respecto a lo que es material de papa, en ese caso sí los sistemas están integrados, papa semilla estoy hablando, ¿no? Los sistemas de SENASA e INASE están integrados, se logró una integración de sistemas. Entonces la papa semilla se mueve con un DTV que tiene incorporado un remito validado, que es el documento oficial para INASE. Entonces en ese caso, el mismo documento, digamos, cumple las dos condiciones, tanto la normativa de SENASA como la normativa de INASE. Y después, bueno, el resto de los materiales que no tienen un esquema de certificación obligatoria, sí pueden llegar a tener una identificación, como puede ser el prunus o otro tipo de materiales de carozo, y ahí sí cada material debería tener una etiqueta con el número de INASE. Pero bueno, nosotros como SENASA lo que nosotros controlamos efectivamente es el DTV, la verdad. El resto obviamente lo exigimos porque es parte de la normativa nacional y porque somos un ente público que debemos bregar porque se cumplan todas las normativas, pero dentro de lo que es nuestro ámbito de competencia es el DTV. Es decir, que en un puesto de control fijo, por ejemplo, si tiene el DTV y una identificación con un rótulo donde figura el RENFO, no importa si es una planta identificada, certificada, fiscalizada, que eso sí lo haría INASE, sino que tiene que estar simplemente identificada con el número de RENFO la planta y el DTV. No, claro, no, por eso hice como la aclaración entre dos tipos de producciones. La cítrica, que es certificada efectivamente, y ahí sí tiene que tener aunque sea tiene que tener el número de estampilla que le correspondería. Y lo que son plantas identificadas, es otro tema, digamos, y ahí sí simplemente uno tiene que agregar porque esté identificada la planta. No así en el caso de cítricos y no así en el caso de papa semilla, que son las dos especies que tienen esquemas de certificación obligatoria. O sea que no puede moverse plantas identificadas solamente para el caso de cítricos o de papa semilla. Sí o sí tiene que ser certificada.
certificada con la estampilla o el número que le otorga INASE. ¿Es motivo eso de rechazo o retorno a origen de la carga en un puesto de SENASA si trae el DTV pero no tiene eso? ¿No está certificada el cítrico o la papa? ¿Sería Sí, motivo de rechazo? sí, en el caso de la papa, porque es el mismo documento en realidad, o sea que es más fácil de realizar el control, porque en el DTV hay una tercera hoja que es la de el remito validado. En el caso de los cítricos, debería tener el número de estampillas porque, digamos, todo lo que sale dentro del esquema de certificación de cítricos no quiero entrar tanto en detalle, pero va acompañado de un documento de autorización de multiplicación que se hizo en conjunto entre SENASA y NACE, los controles, y dentro de ese documento de multiplicación hay un documento de venta, o DAB, conocido, que lo que respalda es una cierta cantidad de materiales y esos materiales deberían ir efectivamente acompañados de una estampilla dada por INACE. Entonces, si no tiene la estampilla física, aunque sea, tiene que tener el número de estampillas que le correspondería. Y creo que no sé si había otra consulta, o otra duda, pero creo que por ahí andábamos. Hay infinidad de cosas, o sea, el universo del material de propagación es tan diverso, justamente que nada, siempre surge en algún imponderable. Y la verdad que, bueno, ahí sí también, obviamente que el criterio del inspector que está en ruta es fundamental. El trabajo que ustedes hacen ahí es esencial. Pero a nivel de respuesta institucional que debemos dar, y sobre todo acá, porque también estamos en una charla justamente para unar criterios, siempre recomendamos responder con la normativa. Obviamente la normativa es muy fría, bueno, uno como agente oficial o como profesional de SENASA lo que tiene que hacer es interpretar esa normativa y evaluarla de acuerdo también al manual de procedimientos, la 38, que te da un margen de acción y en función también de el riesgo potencial que puede tener determinada acción, uno también tiene el potencial para actuar. Y eso creo que es importante que lo tengamos claro también. O sea, en función del potencial riesgo, uno también puede tomar la medida fitosanitaria que corresponde y tiene que ser en proporción a eso. Gracias, Román. Sí, andaba Ah, por ahí. Las dudas que quería plantear. Veo que en la charla está Natalia Larrea, con la cual hemos hablado un montón de veces por algunos problemas. No sé si Natalia, que tiene tanta experiencia en el área, si quiere ya plantear algo, comentar algo, no sé, o alguien más, Matías, que también está en el área. No sé, dejo abierto para que aprovechemos este espacio que ya, bueno, estamos casi en la hora de conexión, pero está bueno aprovecharte, Román, Matías también, no, está bien. para dudas. La verdad que Natalia tiene un montón de experiencia en lo que es viveros, así que si hay alguna pregunta difícil me la va a dar ella, seguro. Se- seguro que la hace Natalia, eso es cierto. Va. No, no. Preguntas, creo que las más difíciles las tiene Carla. A nosotros nos pasa lo mismo en los controles en ruta, que son cosas similares. No sé si hemos tenido caso de mudanza, pero sí hemos tenido toda esta cuestión de qué se controla y qué no en las plantas. Acá básicamente no vemos material de papa, básicamente lo que se hace en la zona es material cítrico. Creo que las consultas que hizo Carla abarcan los problemas que solemos tener acá en la zona. Después, en líneas generales, qué cosas van con DTV y qué no, en lo que hace al público, digamos, que atendemos, es como que es una zona productora de mucho tiempo, entonces en general los usuarios están al tanto de qué materiales tienen o no que tener DTV. Pero bueno, creo que rondan por las preguntas que hay, que se plantearon, ¿no? Las consultas básicas que tenemos en relación a con qué amparar los movimientos de materiales. Creo que
perdón, no quiero solaparme. Creo que en relación a eso, el criterio que tiene que haber es que cuando se hace tránsito federal o interjurisdiccional, para ser más preciso, siempre es recomendable que vaya con un DTV el material. Luego, lo que son los movimientos locales, siempre y cuando se manejen cantidades que son relacionadas o se correlacionan con un movimiento de un particular, no debería haber problema, pero sí, obviamente tiene que tener un remito o algún documento que, en el caso, por ejemplo, para mencionar algo fácil, un cítrico o un prunus, tiene que tener un remito del vivero donde vino. Pero el resto, digamos, lo que son ornamentales y esos, también lo mismo aplica, pero si voy a hacer tránsito y sé que voy a pasar una barrera, y aunque la barrera está acá a 5 kilómetros, obviamente ahí voy a necesitar el DTV, eso no hay margen, digamos, en ese sentido. Yo les voy a contar una infidencia, una anécdota de color, porque siempre hacemos, como dice Román, cuando consultan por escrito por teléfono y plantean que quieren llevar una plantita para la hija que vive en Comodoro Rivadavia, bueno, miles de historias te cuenta la gente. Le decimos, bueno, el tránsito de plantas está regulado, usted va a ingresar a una zona de producción protegida, tiene que traer toda la historia de la, ¿no? Y una mujer, una vuelta muy acongojada, dijo, pero yo tengo las cenizas de mi mamá en la maceta donde la planta la necesito llevar porque me mudo y ahí está enterrada mi mamá. Y bueno, les tengo que decir que esa vuelta la dejamos pasar a la madre, o sea, la maceta con la ceniza de la madre de la mujer. Fue algo que bueno, nos llamó la atención, pero nos pasa. La gente que decide trasladar una planta más de 1000 kilómetros, más de 2000 kilómetros, es como si fuera su gato, su perro, su mascota. Muchas veces tienen ese cariño con esa planta y por eso nos surgen las circunstancias en el medio de la ruta. Pero bueno, esa fue mi anécdota. No sé si alguien tiene algo para comentar o para consultar. Sí, Una yo quería, consulta. Bueno, hola, bueno, no sé quién tiene la palabra. bueno, arranco entonces. Quería hacer una pregunta. Yo soy de Sanidad Vegetal y trabajo mucho con el tema del sistema SIGSA. Entonces quería saber si en algún momento dado, digamos, se va a incorporar también toda la parte de sanidad vegetal, porque no hay tanto personal, digamos, que tengan que ver con el área de sanidad vegetal. Y hay en departamentos de la provincia de San Luis que no cuentan con personal propiamente de dicha dirección. No sé, En la Román, cual, si... en la cual dificulta, digamos, a la hora de hacer un DTV que se tienen que trasladar aproximadamente 130 kilómetros o 200 kilómetros. Entonces, no hay una cuestión razonable ni lógica en esto. Digamos, entonces, preguntan más si en un momento dado el sistema va a permitir también que las oficinas locales de sanidad animal también colaboren con el área de sanidad vegetal, pues en definitiva, SENASA es uno, ¿no? Sí, creo que eso es una decisión más bien institucional y de la regional. No hay ningún tipo de restricción a nivel normativo en que personal de SENASA realice, por ejemplo, a pedido de un tercero, un DTV, siempre y cuando ese tercero está previsto, digamos, ese tercero se acerca a la oficina local y quiera realizarlo, ¿no? Los perfiles, digamos, para hacer DTV, por ejemplo, se los pide al área, lo realiza el área técnica de la regional a la DTI de la regional y son códigos que están colgados de la página de SENASA. Y con previa autorización eso se puede hacer tranquilamente, es cuestión de, como usted dice, de tener la voluntad y poder hacerlo, ¿no? No es una limitante el hecho de que sea una oficina, como usted dice, con este sesgo, digamos, rojo, verde, la verdad que eso ya no debería existir más. Existe Así yo, que, como dice Román, que el mecanismo es a través de la planilla esta ABM, que es la alta baja sí, modificación de usuario, esa planilla que la tiene que firmar
Imagino que será el coordinador temático. Correcto. El temático de salida vegetal de la regional la eleva a la DTI, entonces le ponen el perfil de usuario a ese agente y después cuando uno entra a mi portal de aplicaciones y despliega todos los programas que puede usar dentro del organismo, va a aparecer el SIG de TV cuando a uno le den de alta. Creo que si la gente se queja de eso, podrían elevar la queja a través de quejas y sugerencias @senasa.gov.ar, porque si son muchas las personas que le está pasando, uno lo puede hacer por la vía institucional, por la vía jerárquica, como agente de Senasa, de interpretar que eso está siendo una demanda en el área nuestra de trabajo y elevarlo a nuestro coordinador, o sea, o supervisor, y de ahí al coordinador, para que se den de alta a uno. Pero si no, también se puede decirle a la gente que hagan la sugerencia y ante la demanda sostenida y sistemática de algo, se arbitran los medios para que le den de alta a uno. Pero nosotros hemos pedido a veces a nuestro coordinador que nos dé de alta en un programa para una u otra cosa y se ha podido hacer. Evacuada la pregunta, muchas gracias. Había una compañera que quería hacer una consulta. Sí, Virginia, de la Torre. Hola Román, ¿cómo estás? Bien. Las chicas de Córdoba también con consulta siempre. Qué raro. No, un poco para compartir un caso, Sí. que es como decís vos, es como que, digamos, se va ajustando un poco al criterio del técnico localmente, ¿no? La consulta es respecto a estos grises, como mencionaba Carla antes, donaciones, mudanzas y demás. Nos ha pasado el tema de olivos, que hemos estado en comunicación con vos justamente. ¿Cómo hacer en estos casos cuando un productor que no necesariamente se dedica a la producción de aceitunas, digamos, tiene ejemplares de olivos viejos que puede destinarlos para otra cosa, ¿no? No sea la producción de la aceituna, sino con destino ornamental, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando el productor quiere, digamos, por así decirlo, sacarse de encima esos olivares porque piensa hacer otra cosa en su establecimiento, eh, bueno, nos hemos encontrado con que no necesariamente ellos acuden a nosotros, sino que nosotros nos vamos enterando de esos movimientos a medida que los vamos viendo, ¿no? Esas extracciones. En ese caso puntual de los olivares, así como decía Carla, que uno no tiene por ahí todas las plagas en la cabeza, todas las enfermedades, los síntomas que debería haber y demás. Nosotros lo que apuntamos a hacer es ver, digamos, por ahí síntomas de fácil visualización, como por ejemplo ver la presencia o sospecha de silela, por ejemplo. Pero cuando uno entra al sistema, a la página del Sinabismo y se empieza a ayornar un poquito de todas las plagas cuarentenarias o no, reglamentadas del olivo, te encontrás con que hay un montón, o sea, enfermedades, bacterias, virus, insectos, cochinillas y demás que tiene el olivo, y que al momento de hacer esa extracción y movimiento, la consulta está, nosotros tenemos que necesariamente acudir a ese lugar, hacer una inspección visual y sacar muestras y enviar al laboratorio y en base a eso restringir o no el movimiento de esos olivares, o podemos, por ejemplo, intervenir un DTB haciendo mención a que hemos visto las plantas y que en términos generales están sanas para poder trasladarse. Digo, ¿hasta dónde llega la exigencia o la vara de fiscalizar plantas que van a ser trasladadas dentro de la provincia, ¿no? Pero son parte del grupo de riesgo, ¿no? El olivo entra dentro del grupo de riesgo y lleva DTB. Entonces, bueno, por ahí ese nivel de cómo manejar ese nivel de exigencia a la hora de las inspecciones que hacemos nosotros, porque puede ser que haya sido un tránsito eventual o puede ser que se esté dando, se empiece a dar más de un movimiento a raíz de esta cuestión que te comento de que la gente por ahí se saca de encima olivos viejos para darle otro destino, ¿no? De uso. Bueno, sí. Bueno, ¿cómo hacer este caso? Disculpa, ahí Ahí, termino. Y una sí. extracción de muestra fiscal en todos los casos donde nos tocó intervenir.
Y el tema más complicado en realidad no es eso, sino la demora que tiene el laboratorio en darnos el resultado y no siempre tienen los reactivos, por ejemplo, para Xylella lleva PCR. Entonces, es realmente dificultoso, digamos, demorar quizás el movimiento de esos olivares porque, digamos, rozan, digamos, la viabilidad de esas plantas, porque se extiende tanto el tiempo, la demora en el resultado, y dependiendo de eso nosotros acceder o no al movimiento, y realmente resulta engorroso. Si eso le sumas que la persona no está inscripta y que el destino no está inscripto y demás, entonces es todo realmente un problema, ¿no? Digo olivo como ejemplo, pero puede Sí. ocurrir en otras cultivos. Sí, yo creo que en ese sentido, cuando se da un caso así particular como este, que lo vimos, siendo que se trata de material priorizado como es olivo, y sabemos que hay toda una cierta cantidad de plagas que están asociadas a los olivos, y vos mencionaste una que es Xylella, pero por mencionar una, creo que digamos, lo que se hizo fue una medida de, ¿cómo decirlo?, de compromiso para salir de paso. Pero si uno lo va a plantear a esto como una práctica, obviamente, primero que en la normativa de viveros, la 1678, si no recuerdo mal, el artículo 13 plantea la posibilidad de asociar o relacionar, digamos, una inscripción simplificada de un RENSPA a un RENFO. Eso fue más o menos la solución más prolija que se le encontró a este caso en particular. Pero ese artículo está pensado para otro tipo de producciones, en realidad, que son las producciones donde se saca material de propagación de un campo en producción, como por ejemplo vid, o como por ejemplo las plantas madres de prunus que están en campos de producción y se sacan de ahí. Bueno, eso por un lado. Lo que se debería hacer para poder manejar de una forma más o menos prolija y mitigando el riesgo fitosanitario en estos casos, tratándose de ejemplares adultos de olivos que tienen todas las chances, digamos, de pescarse las plagas, sobre todo hablamos de plagas de bacterias y de hongos, que son, digamos, difíciles de determinar a ojo. Yo buscaría la forma de regularizar la situación de estos productores, de estos viveros, transformados en viveros, porque por el oportunismo comercial de ellos, digamos, puede llegar a poner en riesgo toda una producción. Entonces, ahí me parece que hay que caminar con pie de plomo en el sentido eh, de orientarlo a este productor, porque le salió el negocio, entonces muevo una planta, un ejemplar enorme de olivo de un lugar a otro, y hay que ver también a dónde lo lleva. Una cuestión es si lo va a llevar con uso ornamental a un lugar donde no hay producción olivícola, es una cosa. Otra cosa es si ese olivo va a ir a una región, vos decís en Córdoba, bueno, donde hay producción de olivos, o en una región de olivos, digamos. Entonces hay que también evaluar el riesgo fitosanitario de eso y ver la manera de hacerle ver al productor o quien sea que se encargue del negocio de la cuestión de la magnitud de lo que él está haciendo, y que no es cuestión de, digamos, bueno, de sacarse de encima un olivar y venderlo a cualquier precio. Me parece que tenemos que en ese sentido ser En muy realidad, en ese previstos caso, y muy criteriosos. nosotros habíamos acordado un poco poner el ojo más fuertemente en quien estaba operando como intermediario, ¿te acordás? Porque en Sí, realidad era el principal, digamos, interesado en hacer esa operación comercial y mover, sacar esos olivos de un RENSPA y llevarlo a un destino ornamental. En sí. realidad el RENSPA, como te decía, no se dedica a la producción ni de aceitunas ni de multiplicación de esos olivares. No, está Es claro. fortuito. Entonces, en ese caso, ¿hasta dónde justifica hacerle el renfo a ese productor y no en realidad hacérselo al que realmente está haciendo el movimiento, ¿no? El que está tomando la responsabilidad de moverlo. No, es Entonces, que el Renfo en ese caso aplica a la persona que va a hacer la actividad, no al productor en sí. Obviamente, sí. Eso, sí, el responsable por la normativa SENASA es el que realiza la actividad, no el dueño del campo.
Claro, entonces en ese caso está bien, el intermediario es el que se lo notificó para inscribirse, porque el Claro, RENPA, digamos, se hubiera inscrito y se hubiera dado de baja automáticamente cuando salían esos olivos. Entonces, claro. por ahí ese es un buen criterio acordado, digo, porque cada caso es particular, ¿no? Sí, Entonces, sí. vamos a hacer con el tema de las tomas de muestra, ¿no? Porque eso realmente es engorroso. Yo, digamos, decidimos tomar silela porque era lo que más fácilmente podíamos ver. Yo creo que fue el resto de poda que quedó. Pero capaz que virus no lo voy a ver, otras bacterias no lo voy a ver. Cochinilla puede que sí, pero bueno, dentro del gran mundo de las cochinillas y los olivos es imposible tampoco detectar cuál es la más peligrosa. Entonces, ¿hasta dónde amerita? Yo cuando voy hago la muestra, ¿no? ¿Qué pido al laboratorio? ¿Qué pido para que resguardarme de que ese olivo va a ir sano? Porque viste que te pide declarar qué es lo que estás, qué análisis querés vos. Entonces ahí estamos también medio trabados porque no sabemos bien qué pedir, ¿me entendés? Como vos decís, hay síntomas que yo no los voy a ver. ¿Cómo hago Sí, para yo pedir un análisis al laboratorio? no, creo que en el caso de olivo la Xylella es el patógeno, digamos, predominante o el más peligroso actualmente. Entonces me parece criterioso tomar análisis o tomar muestra para el análisis de eso, porque buscar patógenos así, por decirlo vulgarmente, al voleo es casi imposible. Lo que sí creo que hay que, digamos, este, hacer como se hizo con tantas otras producciones, eh, que vayan enmarcándose dentro de la normativa que cumple todo el resto de los viveros, porque si no es como que le exigimos a un productor de olivo, de plantas de olivo, determinadas condiciones fitosanitarias y etcétera, y después otro que va a mover un ejemplar viejo de olivo, que sabemos que, digamos, agronómicamente tiene muchas más chances de tener una cantidad de plagas asociadas y metidas dentro de la planta y las va a trasladar a otro lugar. Creo que debemos ser muy criteriosos en dar permisos así, porque finalmente cuando surja o haya algún problema, el que autorizó el movimiento fue SENASA. Entonces, en ese sentido hay que Claro. ser muy cuidadosos. En ese caso, Román, Román, discúlpame. Acá tenemos, Leticia pregunta, vienen los dueños de las verdulerías preguntando qué deben traer con DTV de los mercados. Y Mariana Taladriz, ¿estos olivos van con raíces o son cortados? Esas dos preguntas en chat. La primera pregunta no la llegué a escuchar, Estela. Sí, Leticia lo que pregunta es, acá vienen los dueños de las verdulerías preguntando qué deben traer con DTVE de los mercados. No sé si está clara la pregunta. Sí, la verdad que eso es parte de lo que es la normativa general de DTV en cuanto a fruta. Yo la verdad que no, con precisión no les sabría de responder. Sí sé que el DTV se aplica para un montón de productos, de frutas, digamos, y dentro de lo que es el rubro de las verdulerías, no sé hasta qué, digamos, hasta qué punto llega el DTV. La verdad que Bueno, esa consulta tendrían que evacuarla específicamente con el área de DTV. bueno, yo me animo a contestar un poco esa. En las verdulerías, por un lado, podemos ver lo que son frutas frescas, como decía Román, pero también estamos viendo que las verdulerías muchas veces comercializan aromáticas y hortícolas. Estamos viendo en los camiones que llevan frutas y verduras frescas que también van con un montón de hortícolas o aromáticas. Ahora, incluso los supermercados, Ah, las grandes cadenas nacionales también tienen aromáticas que te la venden con macetita y tierra, todo. Así que en ese caso todo eso, digamos, en cuanto a frutas y hortalizas, lo que va con DTV es todos los que son hospederas de moscas de los frutos, que son casi todas las frutas de pepita, las de carozo, la vid, el kiwi, la palta, excepto la variedad Hass.
De las hortalizas, los pimientos, las hortalizas pesadas también van con DTB, lo que es papa, cebolla, ajo, tubérculos andinos. El zapallo todavía no, pero bueno, calculamos que con el tiempo. Recientemente salió la banana, también necesita DTB. Así que bueno, hay ya unas cuantas, casi todas las frutas van con DTB. Son muy poquitas las que todavía están afuera. Y de las hortalizas, casi todas las de mayor consumo, que son papa, cebolla, ajo, tubérculos andinos y pimiento, porque es hospedero de mosca. Y bueno, en el norte también otros cultivos, ¿no? Algodón, pero bueno, de lo que es verdulerías es eso. Ok. Sí, ahí estaba mencionando alguien en el chat que, bueno, obviamente en la página, en el sitio de DTV, está el listado completo de las especies que requieren DTV para el traslado. Y después había otra pregunta, Estela, me habías dicho. Sí, y la iba a contestar. La pregunta era si los olivos de los que hablaban iban con raíz o no. Ah, Sí, en realidad los olivos sí se trasladan con pan de tierra. Es un tránsito dentro de la provincia, ¿no? Que ese es era el otro punto, digamos. ¿Hasta dónde amerita toda esta cuestión? Si está moviéndose, más allá de ser una especie priorizada, está moviéndose dentro de la provincia, no cambia el estatus sanitario. claro. Sí, lo que pasa es que ahí, Virginia, el tema es que la normativa lo que dice es que si hay tránsito interjurisdiccional, requiere DTV, más si es olivo. Entonces, No, sí, la era verdad el tema del toma de muestra. claro, Lo y que la por toma. ahí. Sí, la toma de muestra creo que a nivel, más allá de que tarden los resultados y todo, creo que es bueno tener un estatus de qué tipo de materiales se están moviendo, porque por ejemplo, vos sabés de dónde salió ese olivo, ese ejemplar adulto, y a dónde fue. Con el DTV tenés mínimamente la trazabilidad. Luego, si se va a volver a repetir un movimiento de este tipo, vos en algún momento vas a tener el resultado de saber qué materiales y qué tipo de patógenos podés llegar a esperar que muevan o no. Y ahí ya tomás una medida con un dato cierto. Bueno, y lo que Podemos también hacer, sí, perdón, no quiero interferir. digo que podríamos hacerlo aleatorio, o sea, no siempre cada vez, sino aleatoriamente para ver el estado sanitario de los olivos de la zona. Claro, a modo de vigilancia, exacto. Gracias, Roman. No, de nada. Yo lo que les iba a plantear, que lo que me parece muy útil es esto de conocernos, conocer quiénes estamos en cada tema, porque como esto de los que surgió de los olivos pueden surgir distintas situaciones y está bueno consultar directamente con el área de viveros sin dar demasiada vuelta para dar una respuesta lo más rápida posible, por si hay que tomar criterios técnicos respecto a qué muestrear y bueno, tener el contacto tuyo, Román, ahora, de Matías, en su momento Alonso siempre nos ha contestado el teléfono, está bueno tener, ahora el chat facilita también. Antes a veces uno dependía de un teléfono fijo, entonces ya dependés del horario de la oficina local o del horario, pero con el WhatsApp puede facilitar, porque van a surgir temas. No sé si alguien más tiene algo para plantear. María Virginia está con la manito levantada, capaz que le quedó algo. Quedó levantada, quedó levantada. Gracias. Ya la bajo. Bueno, yo no estoy viendo más en el chat ninguna consulta, pero estamos atentos si alguien quiere plantear lo último y si no vamos cerrando. ¿Qué te parece, Estela? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. No tiene mucho que ver con vivero, pero tal vez me sepan contestar.
que acá en nuestra región se está dando mucho una consulta que me hacen con respecto a la declaración jurada para envío de maderas aserradas al sur. Una declaración jurada. Tengo dos consultas, una consulta y una sugerencia. La consulta es, ¿por qué se tiene que tramitar que es lo que todo el mundo me pregunta, ¿por qué se tiene que tramitar la declaración jurada? Y la segunda es, si podría ser más simple llegar a la declaración jurada en la página de SENASA, porque realmente yo lo intenté buscar y es muy difícil. Ahí te contesto. La declaración jurada es de ingreso de productos vegetales a las zonas protegidas por mosca de los frutos está normada desde el año 96 por lo menos. La normativa de mosca de los frutos fue cambiando, se fue actualizando. Actualmente la última norma que actualizó el formulario de declaración jurada, que lo hizo electrónico, es la resolución SENASA 11 del 18, que establece que todo aquel que introduzca las zonas protegidas por mosca de los frutos, que ya sea Patagonia, como Mendoza, por ejemplo, un producto o subproducto de origen vegetal, tiene que declarar bajo juramento la carga. Todo aquello que ya tiene uso obligatorio del DTB no necesita presentar la declaración jurada de ingreso, pero lo que todavía no circula con DTB tiene que presentar la declaración. Esa declaración jurada se accede, vos entras a la página de SENASA, listado de servicios en línea, y una de las opciones es declaración jurada de ingreso de productos vegetales. Ahí cliqueás ahí. A mí con ese canal, como para ingresar de esa manera, no me ha resultado difícil. Yo a veces nos llaman y los vamos guiando por teléfono, llegan. Sí, después hay que entrar, dice ingresar aquí, se confunde la gente, piensa que tienen que entrar con clave fiscal, pero no, no es el caso, la puede hacer cualquiera. Dice generar, que sirve para abrir el formulario, es un formulario web que se confecciona, la debe presentar el transportista, es obligatorio que la presente el transportista, pero muchos remitentes facilitan esto, le facilitan a los transportistas y se la hacen en el origen. Hay que tener en cuenta que cuando la confeccionan, la localidad de procedencia de la mercadería tiene que estar al norte de la barrera y la localidad de destino al sur, porque cuando uno carga los datos, pone la CUIT y la CUIT te trae el domicilio fiscal del remitente o del destinatario, y no necesariamente es el origen y el destino de la carga. Eso es un error muy común. Entonces, eso, bueno, que esté bien declarado en función de los remitos de carga, cantidad y bultos y kilos, que estén bien los dominios del transporte, y eso es lo que se controla en barrera. La declaración jurada tiene un QB, y cuando pasan por el puesto de control se valida el QB para verificar la autenticidad del documento y se autoriza el ingreso. En este momento no se está controlando, no hay ninguna plaga cuarentenaria que esté bajo programa oficial en Patagonia relacionada con madera, salvo el caso del quebracho colorado y quebracho blanco, en forma de vigas, durmientes, tirantes y tablas, que están regulados por unos taladros de la madera, y que además de la declaración jurada necesitan un certificado de tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo, fosfuro de aluminio o tratamiento de calor, CATEM. Es la única madera que por el momento tiene una restricción cuarentenaria. El resto de las maderas, pallets o cualquier otro elemento de acomodación, o también cajones vacíos de fruta, requieren esa declaración jurada. Y la verdad que entrando por servicios en línea no es tan complicado de acceder. Sí, perfecto. Por servicio en línea la encontré y pude dar la información a los usuarios, pero los usuarios me decían que buscaban en el buscador de trámites del SENASA, y yo lo intenté buscar en el buscador de trámites y escribas lo que escribas, no la encontrás. Tanto como declaración jurada como material vegetal, no llegás a la declaración jurada. Por trámite en línea, sí.
Eso sí, estoy de acuerdo. Por ahí llegué y por ahí le pude dar la respuesta al usuario, a los usuarios. Pero muchas gracias por la Claro, aclaración, porque si me preguntan por qué tengo que hacer una aclaración jurada, yo le explico que es por un tema cuarentenario, pero no sabía la respuesta completa, así que ahora ya la tengo. Muchísimas gracias. sí, de nada. No se ha incluido en los trámites porque en general me parece que están todo lo que está, trámites a distancia, que es diferente. Esto es un formulario web. Con el tiempo todo va a ir a DTV, pero bueno, por el momento es por ahí la cosa. Yo tengo una consulta para hacer. Sí, Sí. El tema de la mandioca. La mandioca, como sabemos, se multiplica acá por ramas. La gente hace su propia rama y hace sus plantas, ¿no? Y hay veces, este año yo recibí consultas de gente de Chaco que por alguna situación o se les secó la rama, no consiguieron allá y querían comprar acá Corriente. Tenían el productor que tenía la rama, pero no sabían con qué documento trasladar la rama de mandioca. En ese caso, debería inscribirse el productor como operador de material de propagación para poder vender la rama. ¿Se entiende? Sí, Guillermo. Sí, sí, en ese caso, Sí. si el destino, digamos, de ese producto va a ser la multiplicación, tienen que inscribirse como Renfo. Es que generalmente la gente no tiene pensado vender la rama. Aparecen estos casos de gente que necesita y bueno, y justo tienen la rama y tienen que vender. Eso, entonces tendría que ser un registro como un vivero. El tema es que después, al nosotros decirle que tiene que hacer la inscripción y todo, por ahí desisten de la idea porque es mucho trámite, quieren tramitar alguna excepción y demás, es todo un tema. Sí, no, no, te entiendo, pero la verdad es que las excepciones son a nivel de decir, bueno, te completo el formulario en la oficina local y con eso, en vez de cargarlo Claro, vía... claro, ellos dicen, no, ¿a quién tengo que dirigir? No quiero hacer una nota, quiero esto, quiero... Y bueno, viste, es la consulta que hacen siempre, viste. Sí, sí, no, está claro, pero bueno, en ese caso, por ejemplo, no sé, de Corrientes a Chaco vas a tener que pasar por el puente y va a necesitar Claro. algún documento para transitar. Además, bueno, nada, es eso. No, la mandioca en particular no es que nosotros tengamos alguna plaga asociada que conozcamos, pero, pero bueno, es material de propagación y por ende van todas las de la ley de lo que es el DTV con la normativa, con la resolución 27. Perfecto. Gracias. No, por favor. bueno, no sé si les parece, vamos cerrando. Estelita, vos decinos si va a quedar grabado esto por las dudas que se pueda compartir a alguien que no haya podido estar. Sí, se está grabando y espero poder configurarlo porque en algún momento me desconecté, pero bueno, se está grabando la charla, va a quedar, no sé si Román nos permite compartir el PPT a través de la gacetilla. Sí, sí, Eh, sí, sí, bueno, por supuesto. desde ya les agradezco tanto a Román como a Carla todo el trabajo que han hecho en el día de hoy en esta charla y lo rico que ha sido el encuentro. La muy buena predisposición de Román en preparar la misma y el interés de Carla de moderar y colaborar en absolutamente todo. Así que cuando quieran, Carla, haces el cierre y nos vamos despidiendo. María les manda un abrazo inmenso, María Maranesi, coordinadora de la SAEC. Bárbaro, gracias, cortito. Les agradecemos a todos la presencia, todo lo que puedan viralizar toda esta información, compartirla con sus compañeros de trabajo y bueno, ya
Por suerte hubo bastante concurrencia, nada, de acuerdo a lo que más o menos estamos habituados en los talleres estos. Y bueno, les agradecemos y los invitamos para la próxima si de haber una temática que también les interese, porque ya que estamos todos en atención ciudadana, nos viene bien conocer un poquito de cada área, al menos para saber a dónde ir a preguntar, con preguntas difíciles. Así que bueno, los saludo a todos y a todas y que tengan una linda jornada y que sigamos todos bien. Hasta Bueno, luego. gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. A todos, chao, chao. Diego, hasta luego. Gracias. Gracias, Carla.